toda humildad les pido perdón. Con toda humildad les pido perdón. Perdóname, perdóname. El pasado día lunes fueron promulgadas las 7 leyes que conforman al Sistema Nacional Anticorrupción y durante el evento protocolario realizado en Los Pinos para su presentación, el presidente de la República decidió pedir perdón a la sociedad mexicana por los agravios que aún siguen vigentes en torno a la Casa Blanca, misma que de acuerdo a versiones oficiales fue adquirida por la primera dama de manera correcta, pero que aún así no deja de ser uno de los casos más representativos de la corrupción que azota a nuestro país. Hoy los mexicanos, como aquí lo han referido quienes ya me antecedieron en el uso de la palabra, nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción. Aquí es en donde vamos a empezar a aclarar algunos puntos. Yo no estoy de acuerdo en lo que comenta porque no veo que a usted le afecte en lo más mínimo la corrupción, mucho menos que lo hiera o que le duela. Al contrario, usted se siente apapachado por ella y ella lo apapacha a usted. Y para los políticos de su calaña también es fuente de dicha, de goce y de muchos privilegios mal habidos que no deberían tener. O entonces, explíqueme cómo es que una persona como usted, que tiene todo el poder político del país a sus pies, pudiera verse afectado por algo tan mundano y tan real y tan cotidiano como lo es la corrupción. Gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la libertad de expresión, la sociedad se entera de actos de corrupción. Sí, es muy triste que solamente a través de filtraciones ciudadanas que se dan en espacios de libertad, porque no están al alcance de sus manos, como lo son las redes sociales, sea como nosotros nos enteremos de lo mal que ustedes hacen y sea la única manera en la que se sientan presionados a dar la cara por sus actos. Pero no me hable de libertad de expresión hacia la corrupción cuando quienes lo hicieron exhibiendo su Casa Blanca fueron perseguidos hasta el despido por usted y su régimen. Y por supuesto hablo de Carmen Aristegui y de todo su equipo. La corrupción es un reto de la mayor magnitud que requiere acciones de la sociedad y de las instituciones. Exacto, acciones de las instituciones que tienen que ir mucho más allá de una simple disculpa, porque con disculpas no se combate a la corrupción. La corrupción, al contrario, sí se combate con investigaciones imparciales, con denuncias sólidas y con sanciones reales. Si queremos recuperar la confianza ciudadana, todos tenemos que ser autocríticos. Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio presidente de la República. Espejo, sal de la oscuridad, vuelve de la eternidad. A través del viento y del fuego, yo te invoco. Muéstrame tu rostro. ¿Qué deseáis saber, Majestad? Y dígame entonces, ¿de qué sirve la autocrítica cuando solamente es reducida a un bonito recurso discursivo? Pero le voy a tomar la palabra, ya que dice que el buen juez comienza por su casa, y en este caso lo haré por el propio presidente de la República, ese que metió las manos para que Humberto Moreira no rindiera cuentas ante la justicia española, donde sí es investigado, y para que pudiera regresar a México, a su paraíso de impunidad. Y contrario a lo que usted desea, debo decirle que no aspiramos a recuperar la confianza en usted, sino a que la corrupción no se siga premiando en este país. Que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Afortunadamente, acaba de encontrar el hilo negro del asunto. Qué bueno que haya descubierto que si la gente percibe a la política con un rostro de corrupción, es precisamente por funcionarios corruptos. Y solo para que sepa con mayor exactitud hasta dónde llega nuestra percepción al respecto, le recomendaría mucho que consultara el índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional, en el cual México es el país lugar 103 de 175 en total y el último de los que conforman la OCDE, tomando en cuenta que el caso de la Casa Blanca fue posterior a este estudio. No obstante que me conduje conforme a la ley. Dándole el beneficio de la duda, es muy fácil jactarse de haberse conducido conforme a la ley cuando los vacíos y las lagunas de la misma permiten espacios en donde se puede colar una Casa Blanca y como consecuencia a investigaciones totalmente parciales. Jamás se conoció a un empleado que audite y señale de corrupta a la mano que le da de comer. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. No,
Yo creo que el daño va mucho más allá. Insultos como este son los que hacen precisamente que la gente se aleje de la democracia. Hacen que la gente aborrezca la política cuando, por el contrario, tenemos la imperiosa necesidad de hacerlo y de tomarla de nuestras manos. Y precisamente por casos como este es que no puedo, a pesar de todo, culpar a quienes pierden la esperanza de cualquier cambio en México. Ok, se me acabó la paciencia. ¡Oye, niño! ¡Pinche gobierno! En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Dudo realmente que alguien con su posición pueda sentir la indignación de un pueblo que vive con lo mínimo necesario. Y de un pueblo que aún así, al pagar impuestos de ese reducido salario, sabe que su contribución al fisco corre el enorme riesgo de terminar en los bolsillos de la clase política que no escatima en enriquecerse a costa del trabajo, sudor y hasta lágrimas de otros. Cada día, a partir de ello, estoy más convencido y decidido a combatir la corrupción. Después de haber salido airoso e impune de un caso de corrupción, ¿ahora sí se decidió a combatirla? Bien corrigió el periodista Genaro Villamil. Usted no cometió ningún error, usted cometió un delito. Por lo tanto, lo correspondiente no habría sido una disculpa, sino fincar responsabilidades penales a los culpables. Si así fuera, ya habríamos visto a varios de los dinosaurios que participan en su partido y en el poder político tras las rejas, como lo hizo en su momento con la maestra para poder simular su combate a la corrupción. O por lo menos ya hubiéramos visto a dos de los más impresentables gobernadores actuales del país, como lo son César y Javier Duarte, pagar por los miles de millones de recursos públicos sobre los cuales la federación que usted encabeza tiene competencia. Lo peor de todo es que ni siquiera podemos hablar de un gobierno que tenga la capacidad de reconocer sus errores de manera oportuna y en consecuencia pedir disculpas y echar manos a la obra para corregirlos. Si así fuera, nos debería entonces una larga lista de disculpas, como por ejemplo por casos como Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, por los gasolinazos que dijo que pararían y que no han cesado, por la reclusión de grandes activistas como el Dr. Mireles o Nestora Salgado, por la sistemática violación a derechos humanos en este país y por supuesto porque México es uno de los países más inseguros para ejercer el libre periodismo. Y ahora resulta que en un boletín oficial de la nada se nos informa que la Casa Blanca fue devuelta hace 2 años en 2014. Por favor. Tal vez de lo poco acertado que mencionó en su discurso fue que este sistema nacional anticorrupción se da como producto de que la sociedad civil organizada haya canalizado por la vía institucional su hartazgo y su indignación como nunca antes. Recordemos que más de 600,000 ciudadanas y ciudadanos firmamos en contra de la corrupción, así que lo mínimo que podía hacer el Estado mexicano era acoger esta gran iniciativa sin precedente histórico en la cual participamos de una u otra manera muchísimas personas. Así que por favor, señor presidente, menos disculpas y más sanciones.